¿Quién como Jehová? Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Y hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Y quién como Jehová, que con su poder maravilloso. Y quién como Jehová, que con su poder maravilloso. Y oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean tus prodigios. Su pueblo alabará, los panderos danzarán y dirán: ¿quién como Jehová? Su pueblo alabará, los panderos danzarán y dirán: ¿quién como Jehová? Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Bendito sea su nombre, bendito sea el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es que solo las fuerzas de Él nos pueden hacer libres. Bendito Dios. Solo con sus fuerzas, poderoso es Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Dios bendiga al hermano Mario. Bendito Dios. Dios bendiga al hermano Juan. Dios bendiga al hermano Marvin, que aquí estuvo también, para honra y gloria del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Dios bendiga también a usted que está en este lugar, adorando y exaltando el nombre de Dios. Poderoso es Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, hasta aquí Dios nos ha dado fuerza. Pero vamos a seguir escuchando el pan de vida, amén. Es agua viva, que es la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que concéntrese y ponga el oído, amén, para que lo que escuchemos lo atesoremos, amén. Bendito Dios. Lo malo lo agarremos lo malo, perdón, lo desechemos, y lo bueno lo agarremos. Así dice su palabra, poderoso es Él. Así que Dios les bendiga, hermanos.
Y el predicador de esta noche quedará con todos nosotros. Bendito sea el nombre de Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito Dios. Nuestro hermano con todos nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Yo quería que no llegara este tiempo. Aunque a uno sube muchas veces acá, pero el nerviosismo siempre ahí está. Ese no se quita. No sé por qué, pero el nerviosismo no se quita. Siempre uno viene con nervios cuando viene a subirse acá. Gloria al Señor. Vamos a predicar bajo el tema justificados por Cristo. ¿Cuántos de nosotros, o de ustedes, yo no sé, pero yo nunca he estado, pero los que alguna vez han estado en un tribunal se han dado cuenta la sensación que se siente de estar en un tribunal? Yo nunca he estado ahí, pero pienso que ha de ser una sensación fea que se siente ahí. Y nosotros, antes de venir a Cristo, sin darnos cuenta, nosotros estábamos así también en un tribunal. Estábamos en el tribunal de Dios antes de venir a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros fuimos libertados, fuimos perdonados. La deuda que nosotros teníamos fue cancelada. Fíjate qué bonito fuera que de alguna persona que tiene deuda le hablan del banco y le digan, mire, su deuda ha sido cancelada. Qué bonito fuera, ¿no? Entonces, y estaría muy agradecido con esas personas. Y nosotros también así debemos de estar muy agradecidos, porque el Señor perdonó una deuda que nosotros no podíamos cancelar. Una deuda tan grande que nosotros estábamos y solo había una persona que nos podía perdonar. Y ese era nuestro Señor Jesucristo, quien podía perdonar esa deuda que nosotros teníamos. Y ahora nosotros hemos sido perdonados, aunque hay mucha gente que todavía está en esos tribunales, en el tribunal de Dios, está esperando a ser sentenciado. Nosotros estamos en ese tribunal sin darnos cuenta, hacíamos cosas que eran abominables a Dios, pero para nosotros eran normales, pero cuando venimos al camino del Señor, nos dimos cuenta que todas esas cosas que hacíamos en el mundo eran abominables a Dios, y hoy que entendimos y estudiamos su Escritura, nos damos cuenta que no era bueno ante los ojos del Señor, y que el Señor perdonó una gran multitud de pecados, y cuando el Señor le perdona sus pecados, eso dice que Él los tira a los fondos del mar y los olvida. Pero el problema es que hay muchos cristianos en las iglesias que el Señor ya le perdonó sus pecados, pero todavía sigue pagando esas consecuencias, sigue culpándose de esos pecados que cometió. Pero nosotros ya fuimos libres en Cristo Jesús. Él ya perdonó esos pecados. No los debemos de mortificar por esos pecados abominables que antes cometimos, porque Cristo ya los perdonó a nosotros. Y si Cristo los perdonó, nosotros somos libres, hermanos. Vamos a ir a estar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a leer unos versículos ahí. Y vamos a hablar en este tema, vamos a hablar de tres palabras. De tres palabras que prácticamente son de uso exclusivo bíblico, de tres palabras que normalmente no se usan en el mundo secular. Pero estas tres palabras son justificación, redención y propiciación. Tres palabras. Vamos a tratar de avanzar rápido para leer, para avanzar en este tema. Vamos a leer unos versículos en Romanos capítulo 3. Vamos a leer del 21 al 23.
Cuando todos lo tengan, nos ponemos de pie y leemos esto, del 21 al 23. Leemos la palabra así como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bendito su nombre. Oramos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este precioso día, por este maravilloso tiempo que me das de compartir tu palabra, Señor. Seas tú hablando a través de mí, Señor. Pon esas palabras en mi boca, Señor. Pon esas palabras para edificar a tu pueblo, Señor. Que seas tú hablando a través de mí, Señor, para edificación de tu pueblo, Señor. Así, Padre, todo te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y así también le damos la bienvenida a nuestro hermano Gustavo, que está con nosotros. Le damos un aplauso y Iglesia Cristiana lo dice. No estoy así buen de salud, he estado muy mal toda la semana, pero el pastor me llamó que si podía. Yo le dije, no, pastor, sí voy a poder ahí. Ando bajo los efectos de un montón de pastillas y pues dije yo al pastor, no, pastor, yo voy a estar allí, voy a tratar de hacerlo, y con la ayuda del Señor pues aquí estamos para hacerlo. Creo que es una peste que nos anda dando a todos y es feo pues, pero ya ayer y hoy estuve mucho mejor, pero sí, con un montón de pastillas. Dice Pablo, justificados por Cristo. Justificación es un término sacado de los tribunales. Como les decía anteriormente, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos en el tribunal de Dios. Estábamos esperando a ser sentenciados sin ninguna esperanza allá afuera, porque no teníamos esperanza. Pero en ese momento que nosotros decidimos venir al camino del Señor, en ese momento la palabra justificación es perdón de pecados. Toda esa deuda que nosotros teníamos con el Señor fue cancelada, fue pagada cuando nosotros venimos al camino del Señor arrepentidos de verdad. Pero a veces es un término que a veces como cristianos no valoramos, no lo entendemos mucho, y después que ya nuestro Señor nos ha perdonado nuestro pecado y después de algún tiempo que ya el Señor nos perdonó los pecados, volvemos a los caminos de vuelta atrás, volvemos a revolcarlos en ese pecado de vuelta. Si Cristo ya los perdonó, ¿por qué volvemos a revolcarlos al pecado de vuelta cuando nuestros pecados ya han sido perdonados? ¿Por qué es que a veces decimos así de fácil me voy del Evangelio? Bueno, yo pienso que no es así de fácil. Para mí no es fácil decir me voy a ir del camino del Señor. No sé para muchos cómo piensan o cómo ven la situación, porque yo pienso que yo estoy muy agradecido con el Señor por lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque cada uno de nosotros cuando venimos al camino del Señor, el Señor ya para cada uno de nosotros tiene un propósito, y el propósito es que nosotros sigamos adelante, sigamos hasta la meta, que si el Señor ya los perdonó y si ya venimos a los caminos, pues que los mantengamos en ese camino y no demos marcha atrás, porque Él ya los perdonó. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible que si una persona, el juez ya le perdonó
ya lo liberó de no ir a la cárcel, y este hombre sale de allí y va a cometer el mismo delito y de vuelta otra vez vuelve a estar en los tribunales. Y así hay mucha gente hoy en día que estuvo en las iglesias, salió de los tribunales, Cristo lo libertó, pero se volvió a ir a poner a los tribunales solo, está frente a los tribunales de Dios esperando a ser sentenciado, porque cuando te vas del camino del Señor, después de ser justificado, vuelves a entrar de vuelta a los tribunales esperando a ser condenado por el Señor, porque si no regresas de ese camino, hermano, si te vas en esa situación, hermano, vas a ser condenado por Dios, porque te fuiste del camino. Si Él ya te había limpiado, si Él ya te había perdonado tus pecados, si Él ya había limpiado todo, es decir, tu récord, ¿por qué volviste al camino de vuelta? Si Él ya te había perdonado. Pero muchas veces como que no hay esa convicción de querer seguir adelante en el camino del Señor. No hay ese deseo. A veces cualquier cosa, hoy en día los cristianos de hoy en día nos hemos convertido en cristianos de cristal, que cualquier cosa lo bota del evangelio, cualquier cosa lo saca, que si el pastor no lo saludó, que si el hermano no lo saludó, y así cualquier cosa lo bota y se va de la iglesia, porque es que los hemos convertido en una generación de cristianos de cristal, que no nos pueden decir nada, porque nos vamos de la iglesia sabiendo que ya fuimos justificados por Cristo. ¿Y por qué decidimos irnos de las iglesias? Porque no queremos someterlos a la palabra del Señor. Si el Señor ya te justificó, ya te perdonó y veniste al camino del Señor, entonces te vas a someter, porque el Señor ya te limpió, y deberías de estar agradecido con el Señor por todo ese montón de pecados que nadie podía perdonártelo. Nadie podía perdonártelo. Solo Cristo podía hacerlo. Él era el único que podía perdonar esos pecados, porque Él pagó un gran precio, hermano, por los pecados suyos y por los míos, por todos nosotros pagó un gran precio para que nosotros fuéramos libertados de esa condenación en la que estábamos frente a los tribunales de Dios. No había manera de salir de allí. Nosotros ya estábamos dentro de los tribunales y no había manera de salir de allí, pero Cristo vino y tomó nuestras deudas y Él las pagó por nosotros, y ahora nosotros somos libres en Cristo Jesús, Dios nuestro. Ya Él nos libertó. Seguimos leyendo. Gloria al Señor. Bendito el Señor, aleluya. Vive Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo. Redención es otro término sacado del mercado de esclavos de la época de Cristo. Este término es como Cristo vino. Él nos vino a redimir a nosotros. Él ya nos justificó. Él ya nos perdonó nuestros pecados. Ahora también los viene a redimir, es decir, los viene a comprar. Con su sangre Él los compró. Con su sangre pagó el precio por nosotros. No fue un precio cualquiera, no se pagó con oro ni plata. Es un precio que se pagó con sangre, con la sangre de Cristo. Él lo redimió.
Este término se usaba en la época de esclavos, cuando un esclavo estaba de esclavo, pero llegaba una persona y pagaba el precio por este esclavo era libre y ya no estaba más para ser esclavo. Y así en la historia bíblica vemos varios ejemplos de redención. También vemos un ejemplo de redención en Noemí. Allí hay un ejemplo de redención. Noemí fue redimida a través de Ruth por Boaz. Ese es un ejemplo. Entonces, pero para nosotros, nuestro Redentor es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a pagar el precio y fue un precio que pagó con sangre para redimirlos a nosotros. Un precio que nadie podía pagar. Y cuando se dice con sangre, no es que se está hablando de un precio de que Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Él iba a dar su vida por el perdón de nosotros, y no solo de nosotros, sino en aquel momento en el que Adán fallaba en el huerto del Edén. En ese momento Dios Padre se para y vino a su hijo y le dijo: hijo, te toca a ti ir a morir por toda la humanidad. En ese momento, y él de alguna manera, él nunca le reprochó y le dijo: Padre, pero ¿por qué yo voy a morir por todos los pecadores? Él se sometió a su padre y le dijo: sí, Padre, yo iré a morir por todos los pecadores del mundo. Iré a morir por el violador, por el drogadicto, por el borracho, por todos iré a morir a la tierra. Y entonces, cuando Cristo vino a comprarnos a nosotros, a pagar ese precio que nadie podía pagar, y hoy en día nadie va a dar su vida por otra persona. Nadie es capaz de darla. Un presidente no es capaz de dar la vida por su pueblo, pero Dios fue capaz de dar la vida de su Hijo para redimirlos a nosotros, que no teníamos esperanza, porque si Cristo en algún momento hubiera dicho: yo no voy, nosotros no teníamos esperanza. Nosotros estábamos hundidos en el pecado, estábamos hundidos en la inmundicia, no teníamos esperanza, no había manera de quién nos podía redimir, y solo había una persona que nos podía redimir, y esa persona era nuestro Señor Jesucristo. Él era el que los podía redimir. No había otra persona quien podría hacerlo. Y hasta hoy en día hay muchas personas que los llaman los líderes del pueblo, pero estas personas no son capaces de dar la vida o de hacer nada por su pueblo. Son hombres como cualquier otro, hombres mortales que no pueden hacer nada por su pueblo, pero Dios mandó a su Hijo y le dijo: hijo, tú vas a ir a dar tu sangre, vas a ir a morir por toda esta humanidad que no tiene esperanza. Seguramente el Padre vino a la tierra y en su presciencia vino la situación de la humanidad, cómo iba a ser, cómo iba a estar, porque Dios conoce la vida de nosotros. Desde que nosotros no habíamos nacido, Él ya conoce la vida, cómo iba a ser la vida de cada uno de nosotros, cómo íbamos a pasar, qué es lo que iba a pasar, cómo nos íbamos a caer. Incluso hasta hoy en día Él conoce a cada uno de nosotros, si vamos a caer, las caídas que vamos a tener, Él los conoce. Pero nosotros ya tenemos un Redentor, que si caemos, nosotros venimos a Cristo rendidos y los humillamos de corazón, y Él los perdona de regreso. Porque nosotros ya conocemos el camino, ya Él los justificó y ahora los ha redimido, los ha comprado con su sangre. Ahora ya no hay precio que pagar, porque ya Cristo murió en la cruz. Ya no hay sacrificio que hacer, porque aquellos animales, machos cabrillos y toros que se mataban en el Antiguo Testamento era un reflejo de lo que habría de venir más adelante, porque esos machos y toros cabrillos no limpiaban el pecado de la humanidad. Esos calmaban la ira del Señor, de Dios, pero no limpiaban los pecados, solo calmaban la ira de Dios para con su pueblo.
pero eso anunciaba que un día iba a venir un ser, una persona grande, un hombre limpio, que no había manchas en él. Y ese hombre era nuestro Señor Jesucristo, quien iba a morir. Él iba a ser el cordero que iba a ser inmolado en la cruz en aquel tiempo, en la cruz. ¿Para qué? Para redimirlos a nosotros, para comprarlos a nosotros. Él pagó un precio muy alto. Él, de alguna manera, digamos que nosotros estamos siendo esclavos del pecado, porque nosotros antes de venir a los caminos del Señor éramos esclavos del pecado, así como el mundo está ahorita siendo esclavo del pecado, y ahora mucho más. Hay muchas más ataduras en el mundo ahorita que no le permiten a la gente abrir los ojos, porque tienen una venda. Satanás ha puesto una venda en las personas del mundo ahorita y no pueden ver la salida. Y solo hay una salida, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única salida. Él es la única solución a los problemas del mundo ahorita. No hay presidente, gane quien gane hoy en día en elecciones en este país, que si gana Kamala Harris, que si gana Donald Trump. Ellos no son la solución, hermano. La solución es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única solución, porque estos son hombres como nosotros, hombres que fallan, hombres que no pueden hacer nada por la humanidad, que prometen esto y prometen lo otro, pero cuando ya están en sus puestos se olvidan de sus promesas. El único que los puede redimir, el único que los puede salvar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya pagó un precio por nosotros. Él pagó un precio alto, y es un precio que nadie ni lo podía pagar, y aún hoy en día nadie puede pagar ese precio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Goel. Él es el que los libertó. Él es el que los compró. Y ahora somos libres por su sangre. Ahora Él reventó esas cadenas que los tenían atados a nosotros. ¿Y por qué es que muchas personas, después que Cristo ya los libertó, vuelven otra vez al camino y vuelven a atarse, vuelven a ponerse las cadenas, dándose cuenta que Cristo ya perdonó tus pecados? ¿Y por qué vas a meterte a otra venta de pecados de vuelta? Porque en el momento que decides irte de los caminos del Señor, en ese momento tú mismo te metes, te pones cadenas, te pones esposa y te metes al tribunal de Dios. Y así hay hoy en día muchas personas que, aunque estuvieron por muchos años en la iglesia, pero están allá en los tribunales y tienen una venda puesta, no quieren regresar a los caminos del Señor de vuelta. Ya conocen el camino, porque ¿qué le vas a decir tú a una persona que estuvo por muchos años en el camino del Señor, que fue cristiano por 5, 10, 20 años y se fue del camino del Señor? ¿Cómo puedes ir a evangelizarlo si él ya conoce la palabra? ¿Qué le vas a decir? Lo único que le puedes decir, si no vuelves a los caminos del Señor, ya sabes dónde vas a ir cuando te mueras. Es lo único. Porque no puedes darle una palabra. Lo puedes animar, decirle: hermano, regresa al camino del Señor. Quita las cadenas. ¿Por qué te volviste a encadenar si mi Cristo ya te había libertado? ¿Por qué volviste de vuelta a revolcarte al pecado? Es tan fácil irse después que Cristo te limpió, te puso vestidura blanca. Es tan fácil irte de vuelta al camino a manchar tu vestidura. Si Cristo, desde el momento que fuiste libertado, desde el momento que viniste al camino de Él te puso una vestidura blanca. ¿Cómo vas a llevar esa vestidura blanca cuando te presentes ante el Señor? ¿Cómo la vas a llevar? ¿Cuántas manchas vas a tener? Por eso es que nosotros cada día, cada noche debemos estarnos cada día santificando para limpiar ese vestido que el Señor nos ha dado y no llevarlo lleno de manchas.
cuando nos presentemos a la presencia del Señor, llevar ese vestido lo más limpio que lo podamos llevar. Imagínate una novia que va a casarse, va con su vestido blanco y de camino a la iglesia se le mancha todo el vestido. Imagínate esta novia cómo se va a presentar con este vestido manchado ante su esposo. Hay manera, no puede presentarse con un vestido manchado ante el esposo. ¿Por qué? Porque el vestido, cuando lo presentemos ante Dios, tiene que ser un vestido limpio, sin mancha y sin arruga. Y por eso es necesario que nosotros que ya estamos en el camino, lo mantengamos en santidad y lo mantengamos firmes en el camino, a no manchar ese vestido que el Señor ya nos ha dado, llevarlo y presentarlos ante Él, con vestiduras blancas ante Él. Cada día debemos nosotros de santificarlo, de pedirle perdón al Señor. Cada noche que llegamos a la casa, decirle al Señor, perdóname por los pecados, porque si decimos que nosotros no pecamos siendo cristianos, ¿cómo no, mi hermano? Si pecamos, sí pecamos. Por eso es que cada noche que nos acostamos, Señor, perdóname mis pecados que yo he hecho. Porque si alguien dice que no peca, bueno, ya no estaría aquí. Ya se lo hubiera llevado el Señor, creo yo. Porque fuera perfecto, porque aquel hombre que dice que era perfecto, el Señor se lo llevó. En cuerpo y alma. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Así, hermanos, nosotros cada día nos debemos de mantener en este camino. Es un camino que ya comenzamos, un camino que no hay marcha atrás, y que si das marcha atrás, tú ya sabes a dónde vas a ir si te vas para atrás. El camino del Señor no es un camino fácil, porque hay muchas personas que dicen que es un camino fácil. No, el camino del Señor, si vives una vida en santidad, es un camino lleno de espinas, lleno de muchos tropiezos. Por lo tanto, no es un camino fácil, es un camino muy complicado, porque nosotros el remanente pequeño que estamos aquí, tal vez somos pocos, pero gente que está de corazón en la iglesia, sirviendo a la iglesia, y está haciendo todo lo posible para mantenerse en esa santidad que el Señor quiere que llevemos cada uno de nosotros. En los tiempos que vivimos es muy difícil llevar un camino en santidad. En los tiempos que está pasando la iglesia hoy en día, porque la iglesia, hermanos míos, les tengo que decir que está en una iglesia en decadencia espiritual. Cada vez la iglesia va en decadencia espiritual. Pienso que la iglesia necesita otra sacudida del Señor, así como la sacudida que le dio en el 2020. La iglesia hoy en día necesita una sacudida para que se dé cuenta que nosotros somos la iglesia del Señor y que nosotros los tenemos que mantener en un camino de santidad cada día. Pero la iglesia no está tomando en serio las cosas del Señor. Por eso es que vemos iglesias vacías hoy en día, porque mucha gente le da lo mismo venir que no venir a la iglesia, pero en los trabajos allí está puntual, todos los días está puntual, si es posible estar 15 minutos antes de su hora de entrada, pero la iglesia no quiere venir. Y si viene tarde. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy en día? No hemos entendido que Él ya perdonó nuestros pecados, Él ya los compró con su sangre, los ha redimido y ahora somos escogidos, somos un pueblo escogido de Dios. Ya no podemos estar jugando a ser cristianos, hermanos. Ahora nosotros tenemos que tomar las cosas en serio en el camino del Señor. Si 4 venimos aquí, pues mucho que mejor. Pero somos 4
que estamos con los corazones dispuestos a dar la batalla al enemigo en cualquier momento, en cualquier situación que nos encontremos. Hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. El precio que ha sido pagado por nosotros no es cualquier precio, es el precio que que pagó el Señor por nosotros. No es cualquier precio, es precio de sangre, es un precio que nadie podía pagar, hermano. ¿Y por qué no valoramos eso nosotros como cristianos? Si lo decimos pueblo de Dios, si lo decimos hijos de Dios, entonces ¿por qué no valoramos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz? No había nadie quien pagara el precio. Nosotros no valíamos nada, no teníamos precio, no teníamos valor en el mercado. Pero cuando Cristo vino a morir en la cruz, Él nos dio valor a nosotros. Y ahora somos joyas de gran valor en el camino del Señor. Porque ahora dice la palabra que los ha constituido reyes y sacerdotes para Cristo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Así, hermano, es tiempo que pongamos las manos en el arado y que no volteemos a ver atrás. Dice que cuando venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice. He aquí, todo es hecho nuevo. Pero hay mucha gente en las iglesias que las cosas viejas no las ha dejado. Quiere agarrar las nuevas, pero quiere construir sobre escombros. No podemos construir bajo escombros. Si queremos, cuando venimos a Cristo, tenemos que tirar la vida vieja. La vida pasada queda atrás y ahora vamos a construir con muros nuevos, con cimientos nuevos, una vida nueva en Cristo Jesús, porque Él nos libertó ya. No podemos construir bajo escombros, no podemos construir bajo ruina. No. Tenemos que hacer cimientos nuevos, tenemos que construir sobre cimientos nuevos la nueva vida en Cristo Jesús. Porque dice la palabra que nosotros somos criaturas nuevas en Cristo Jesús y Él nos ha dado nueva vida. Ya no vamos a vivir la vida pasada. Esa vida pasada quedó en el pasado y el Señor se olvidó de esa vida pasada. Pero ¿por qué queremos seguir cargando con los cultos de la vida pasada y queremos ir con la vida nueva también? Queremos llevar una doble vida. No podemos, siendo cristianos, llevar dos tipos de vida. Debemos de tomar solo la vestidura nueva que el Señor ya nos ha dado. Ese es el camino que debemos de seguir. Esa es la vida que debemos de vivir como cristianos. Esa es la vida que nosotros tenemos que seguir, porque nosotros somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de vivir una vida recta y en santidad. No somos perfectos. Todos cometemos errores. Vamos a cometer errores. Pero para eso tenemos el manual, para corregir esos errores que nosotros vamos cometiendo en el camino. Y si caemos, juez tenemos, abogado tenemos a Cristo Jesús para venir a Él de vuelta y arrepentirlo y decirle: Señor, te fallé, perdóname. Pero hay gente que se cae, pero no quiere pedir perdón de vuelta. No quiere la reconciliación. Quiere tomarse un buen tiempo en el mundo, allá dice. A ver cómo está. Hermano, no es tiempo de regresar al mundo, porque el mundo que nosotros dejamos cuando venimos a Cristo no es el mundo que ahora se vive. Porque si ahora nosotros regresamos al mundo, hay muchas más cosas que nos van a enrollar y no nos van a dejar salir de vuelta del mundo, de ese mundo en el que vivimos.
El mundo que se vive ahorita es un mundo complicado, hermano. Y cada día va a estar más complicado el mundo. Porque esto no ha hecho más que comenzar. La vida del cristiano cada vez va a ser más difícil. Las iglesias tal vez cada vez van a estar más vacías porque nadie quiere someterse, porque el mundo le ofrece más opciones, más bonitas a las personas que las que les ofrece la iglesia. Porque la iglesia no le ofrece un camino abierto, grande. La iglesia le ofrece un camino estrecho, un camino en santidad, un camino que tienes que dejar muchas cosas que a ti te gustaban hacer en el mundo, pero cuando vienes al camino del Señor y la palabra te confronta, entonces tienes que dejar muchas cosas que en el mundo hacías y ahora tienes que vivir para Cristo. Porque esa es la vida que Él tiene para nosotros. Esa es la vida que quiere que nosotros sigamos. Seguimos leyendo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice que Dios lo puso por propiciación. Y después pasar por alto todos los pecados pasados de nosotros. Todos los pecados pasados fueron borrados y el Señor los pasó por alto, porque Cristo vino como propiciación para decirlo mejor, para que se entienda mejor, sustituto. Eso es propiciación. Un término sacado de los ritos del templo en aquella ocasión, cuando se llevaba una víctima, un cordero, se llevaba al templo, al tabernáculo, y esa víctima se sacrificaba, y con esa sangre que se sacaba, se rociaba el propiciatorio para limpiar cada año los pecados del pueblo. Esa víctima que moría allí tipificaba la ira del Señor, de Dios Padre, para con su pueblo, para perdón de sus pecados. Y esa víctima anunciaba lo que habría de venir más adelante. Esa víctima moría por los pecados del pueblo en aquella época. Pero esa víctima solo calmaba la ira del Señor. Esa víctima no perdonaba no limpiaba los pecados. Esa víctima solo calmaba la ira de Dios. Todos los machos cabrillos y todo esto que se mataban en los sacrificios del templo, todos estos era un anuncio, algo de lo que habría de venir más adelante, porque más adelante habría de venir el verdadero Cordero, y el verdadero Cordero que habría de venir en la propiciación por nosotros, ese era nuestro Señor Jesucristo. Él iba a ir a la cruz a morir por nosotros. Él iba directo a la cruz, y Él no dijo: yo no voy a morir. En aquel momento en el que Él estaba crucificado en la cruz, en ese momento, porque nosotros podemos leerlo en la Escritura, pero si leemos bien y vamos a la historia bíblica, Cristo fue crucificado totalmente desnudo en la cruz. Llegó un momento en el que el Padre quitó la mirada de Él. En este momento en el que el Padre estaba descargando toda la ira por nuestro pecado sobre su Hijo amado. En ese momento que Él descargaba esa ira, porque no había ser humano que podría soportar la ira
de Dios cayendo sobre una persona, y el que podría soportar la ira de Dios cayendo sobre una persona solo era su hijo, y su hijo fue el único que Dios descargó toda su ira para perdón de nuestros pecados. Él estaba muriendo en la cruz por cada uno de nosotros que habría de nacer a través de la historia del mundo, y hasta que este mundo acabe, hasta que este mundo llegue a su fin, todas estas personas que van a nacer tienen la oportunidad de venir a los caminos del Señor y ser perdonados por sus pecados, porque ya Cristo en ese momento que estaba muriendo en la cruz, que estaba Dios estaba descargando toda su ira sobre él. En ese momento él estaba muriendo por todos los que habían de nacer en el mundo entero. ¿Quién podría dar a su hijo para que muriera por un pueblo? Hoy en día no hay una persona que dé a su hijo para que muera por su pueblo. Pero el hijo, él se ofreció voluntariamente y dijo: yo voy a ir a morir por todos. Yo voy a ir a pagar el precio. Yo lo voy a ir a comprar. Para que todos hoy nosotros tengamos una gran oportunidad. Para que hay una puerta abierta. Para que todo mundo venga. Pero el problema es que hoy en día el mundo no quiere venir a esa puerta. Cristo dijo: yo soy la puerta. Pero esa puerta está abierta. Pero el mundo, la gente que está cegada afuera, no quieren venir al mundo. Y así mucha gente que está en la iglesia también, por esa puerta que entraron, por esa misma puerta se van para afuera también. Porque el mundo les ofrece más oportunidades, porque el mundo les ofrece mejores opciones, porque en el mundo se gozan, porque en el mundo les ofrece un camino de libertinaje, pero el camino del Señor te ofrece un camino con restricciones, un camino de libertad. Sí, hemos sido libres en Cristo Jesús, porque Él los redimió. Ya ahora nosotros somos libres, las cadenas han sido rotas de nosotros, ahora somos libres. Pero así como hay muchas personas que seguimos siendo libres, así hay muchas personas que salen por esa puerta y también se van a volver a encadenar de vuelta al mundo de vuelta. ¿Cómo es posible eso? La iglesia que vemos hoy en día no es la misma iglesia de antes de la pandemia. La iglesia ha cambiado totalmente. La iglesia ha sido sacudida tanto que las iglesias han quedado vacías, porque muchas personas que estaban en la iglesia antes de la pandemia, cuando vino la sacudida, no dieron la talla. Muchos pastores no dieron la talla. Se tuvieron que ir de las iglesias. Y los pocos que ahora están, tal vez también estamos batallando. Porque los estamos confiando. Porque no los estamos uniendo como iglesia. Porque iglesia tenemos que estar unidos. Porque Dios quiere una iglesia unida. Porque una iglesia fragmentada no es fuerte. Una oveja fuera de su rebaño es presa fácil para león. La caza rápido. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Que las iglesias están fragmentadas. Y estamos siendo presas fáciles para el enemigo. Y por eso vemos tanto enfriamiento dentro de la iglesia. Vemos un enfriamiento grande que se está dando en las iglesias. Una decadencia espiritual dentro de las iglesias. La pereza
se ha metido tanto en las iglesias que el cristiano llega a la casa y no quiere venir a la iglesia porque le dio pereza cuando llegó del trabajo y se sentó en el sofá, le dio pereza y ya no quiere venir a la iglesia. No hay sacrificio. Si el sacrificio que hizo Cristo por nosotros lo valoráramos, hermanos, nosotros, esta iglesia estuviera llena, las iglesias estuvieran llenas. Si valoráramos el gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿qué está pasando con la iglesia del Señor? ¿Qué está pasando? Si seguimos en este camino, el Señor va a permitir otra sacudida a la iglesia, y esta sacudida que viene para la iglesia no va a ser como la pandemia, va a ser una sacudida más grande para la iglesia, para que la iglesia despierte, porque la iglesia se ha dormido en estos últimos tiempos, la iglesia se ha anestesiado. Porque muchas iglesias del mundo se metió dentro de ella y no la iglesia dentro del mundo. En muchas grandes congregaciones los púlpitos los han convertido en verdaderos circos. Gente que danza, gente que brinca y hacen de todo, pero cuando salen de esa puerta para afuera son igual que el mundo. Pero dentro de la iglesia son unos santurrones, una santurrona que viven y muestran algo que no son. Si valoramos el sacrificio de Cristo, hermanos, es tiempo que tomemos las cosas en serio del Señor y nos pongamos firmes en el camino y sigamos adelante, porque nosotros ya tenemos vestidura blanca y no manchemos esa vestidura, porque dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, y la iglesia, el Señor no ha venido ahorita porque la iglesia tiene muchas manchas y tiene muchas arrugas, y por eso el Señor no viene, porque está esperando que la iglesia se santifique más y se entregue más de corazón a ella, que haya más dedicación dentro de la iglesia, que lo que el Señor te ha dado lo pongas al servicio de Él. El Señor quiere una iglesia dedicada, una iglesia que le adore, una iglesia que le alabe de corazón, una iglesia que venga perezoso a la iglesia y cuando se está cantando ni aplaudir no quiere hacer nada porque viene cansado del trabajo. Esa es la iglesia que el Señor quiere. Puestos de pie, hermanos. Es tiempo que lo despertemos, hermanos. Es tiempo que pongamos la mano en el arado. Es tiempo que sigamos adelante. Es tiempo que lo santifiquemos más a Él. Gloria sea al Señor. Hermanos, el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es un camino lleno de espinas. Es un camino lleno de tropiezos. Es un camino que no es fácil en estos últimos tiempos que estamos viviendo la iglesia. La iglesia, el enemigo ha querido apagarla, pero siempre hay un pequeño remanente que queda. Hay un pequeño remanente que sigue siendo fiel al Señor. Hay un pequeño remanente que siempre dice presente, aquí estoy para seguir adelante y llegar hasta el fin. Y que un día todos nosotros en aquel momento tengamos que decir, Señor, he peleado la buena batalla. Que en aquel momento que tengamos que partir, digamos, he peleado la buena batalla, y que en ese momento que abramos los ojos, los abramos en la misma presencia del Señor. Ya sea que vivamos
o que muramos, para el Señor vivimos. Pero la cosa es que no es como comenzaste, es cómo vas a terminar. No es lo importante cómo comenzaste, lo importante es cómo vamos a terminar esta carrera, hermanos. Es tiempo que nos pongamos firmes en el camino del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este precioso momento. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor.